En este video revisaremos el tema de glucólisis y para que pueda ocurrir glucólisis, pues debe de entrar glucosa a las células. La glucosa entra a la célula a través de transportadores. En animales tenemos dos tipos de transportadores, que son los transportadores GLUT, y esto se lleva a cabo a través de una difusión facilitada, son unitransportadores, o bien los transportadores SGLT, que realizan un transporte activo de secundario y cotransportan moléculas de sodio y de glucosa. Y de este lado están las contrapartes de transportadores en levaduras, en bacterias y en plantas. Voy a hacer hincapié en los transportadores GLUT porque existen alrededor de 12 transportadores reportados. Estos varían en el tipo de tejido en el que se encuentran y también varían en la afinidad por la glucosa. Quiero resaltar este transportador que es el GLUT4, que es activado por insulina. Es el único que se activa por insulina y se encuentra en músculo, en corazón y en tejido adiposo. Este transportador se produce o se encuentra en vesículas que se producen en el retículo endoplásmico y se quedan en el citoplasma. Cuando la insulina se une a su receptor en la membrana plasmática, se desencadena una señal de fosforilaciones que le van a indicar a esta vesícula que se dirija a la membrana plasmática para que haya una fusión de membrana y quede expuesto este transportador, y de esta manera la glucosa puede entrar a la célula. Cuando el impulso de insulina termina, entonces este transportador regresa nuevamente al citoplasma. Y bien, ¿qué debemos de recordar de la glucólisis? Bueno, es una vía metabólica, catabólica, de 10 reacciones, 3 de las cuales son irreversibles y son punto de control de esta vía metabólica. Rompe una molécula de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos. Es exergónica porque produce 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD reducido. La glucosa, que es una aldosa, se oxida a piruvato, que es un ácido carboxílico. Esta vía metabólica se realiza en el citoplasma de las células y la estrategia química que sigue es la formación de compuestos fosforilados que tengan un potencial de transferencia de grupos fosfato. La podemos dividir en dos partes, que es la fase preparativa o de inversión, en donde se invierten 2 moléculas de ATP, y la fase productiva o generación de ATP, en donde se generan 4 moléculas de ATP. Entonces tenemos una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. La fase preparativa consta de 5 reacciones y en esta va a ocurrir que la glucosa de 6 carbonos se va a romper en 2 moléculas de 3 carbonos. Las reacciones 1 y 3 son reacciones irreversibles, por lo tanto, punto de regulación de la vía metabólica. En la reacción 1, la glucosa se fosforila en el carbón 6 gracias al fosfato que cede el ATP. Se rompe ese enlace formándose ADP y ese fosfato se une en el carbono 6 de la glucosa. Esta reacción la cataliza una enzima que se llama exocinasa. Cuando veamos la palabra cinasa, tenemos que recordar que es una reacción de fosforilación. Esta reacción es irreversible, por lo tanto, punto de control de la vía metabólica. Y la glucosa 6-fosfato, cuando está en alta concentración, inhibe a la enzima. Entonces, esta enzima es inhibida por su producto. Entonces, lo único que pasó aquí es que
la molécula se fosforiló. En la segunda reacción es una reacción catalizada por la fosfoglucosa isomerasa y lo que ocurre es que hay un reacomodo de átomos entre el carbono 1 y 2 y pasa de ser una aldosa, que es la glucosa 6-fosfato, a una cetosa, que es la fructosa 6-fosfato. Esta reacción es reversible. La reacción 3 es otra reacción de fosforilación y ahora el carbono que se va a fosforilar es el carbono 1. Nuevamente el grupo fosfato es cedido por el ATP, se forma ADP y ahora tenemos una molécula bifosforilada que es la fructosa 1,6-bifosfato. La enzima que lo realiza es la fosfofructosinasa y recuerden, sinasa es una reacción de fosforilación. La tercera reacción también es irreversible y el citrato y altas concentraciones de ATP van a inhibir a esta enzima. La cuarta reacción la realiza la fructosa bifosfato aldolasa y lo que hace es romper a la fructosa 1,6-bifosfato a la mitad, formándose dos triosas, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Uno es una cetosa, el otro es una aldosa. Y después una triosa fosfato isomerasa convierte esta dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído y por lo tanto se forman dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que es el que seguirá la vía glucolítica. La fase productiva también consta de 5 reacciones en donde las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se convierten en dos moléculas de piruvato. Aquí la reacción 10 es la reacción irreversible y punto de control de la vía metabólica. Entonces, la reacción 6 está catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Cuando escuchen este nombre de deshidrogenasa, quiere decir que va a estar involucrado un cofactor redox. En este caso es el NAD. De NAD oxidado pasa a NAD reducido. ¿Y qué ocurre en esta reacción? Bueno, esta molécula se fosforila en el carbono 1, pero en este caso no se utiliza ATP, sino se utiliza fósforo inorgánico. Y tenemos que este carbono 1 es el que se fosforila, pero si se dan cuenta hay producción de NAD reducido. Entonces, ¿quién le da el electrón a ese NAD oxidado para que se reduzca? Pues se lo da este hidrógeno que se va con todo y su electrón para proporcionárselo al NAD. La reacción 7 es, ya tenemos a 1,3-bifosfoglicerato y ahora formamos 3-fosfoglicerato. Y este grupo fosfato se cede al ADP para formar ATP. La enzima que lo realice es la fosfoglicerato sinasa. Nuevamente, sinasa quiere decir que hay una reacción de fosforilación que se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Es una reacción reversible. Y este carbono 1 ahora se convirtió en un grupo funcional de ácido carboxílico. La reacción 8 es solo un reacomodo de átomos que lo realiza la fosfoglicerato mutasa, en donde cambia el fosfato que está en el carbono 1 al carbono 2, perdón, y el OH que estaba en el carbono 2 lo pasa al carbono 3. Eso es lo único que hace esta enzima. La reacción 9 es una reacción de deshidratación. Esta molécula de 2-fosfoglicerato se deshidrata y se forma un doble enlace entre el carbono 3 y el carbono 2 para formar fosfoenolpiruvato. La enzima que realiza esta reacción se llama enolasa. Y finalmente la reacción 3
es pasar del fosfenolpiruvato al piruvato. Nuevamente, este grupo fosfato se utiliza para fosforilar al ADP y producir ATP. Y este doble enlace se convierte en enlace sencillo para formar un grupo ceto, ¿no? Entonces, este carbono 2, queda como grupo ceto. Esta también es una reacción irreversible. Acetilcoenzima A, altas concentraciones de ATP y NAD reducido inhiben a la piruvato sinasa. Y entonces la reacción general de la glucólisis queda de la siguiente manera. Una molécula de glucosa, 2 moléculas de ADP, 2 fósforos inorgánicos y 2 moléculas de NAD oxidado se necesitan como sustrato para producir 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NAD reducido y 2 moléculas de agua. Entonces veamos, una molécula que tenía 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos se convierte en una molécula de 6 carbonos, porque son 2 piruvatos, o sea, se conservan los mismos carbonos. Esta molécula de piruvato tendría 6 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces, ¿dónde quedan los otros 6 hidrógenos? Bueno, 2 se van al NAD y 4 están en la molécula de agua, en las 2 moléculas de agua. Entonces, esta es la reacción general de la glucólisis. Y bueno, en el siguiente video, vamos a ver qué hace la célula con el piruvato que se produce en esta vía metabólica. Hasta la siguiente.